Buenas con todos, señores estudiantes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los estados y cambios de la materia. Se presenta con ustedes, como siempre, su profesor, Jordi Sucapucamamani, en el curso de Química. Entonces, chicos, comencemos con la clase del día de hoy. Bueno, primero que nada, tenemos que saber un concepto sobre lo que vendría a ser estos estados o cambios de la materia. Primero que nada, nosotros sabemos en sí de que la materia que nosotros conocemos se encuentra en tres estados de agregación o formas de agregación. Entonces, estos ya los conocemos nosotros. Vendrán a ser el sólido, líquido y gaseoso. Esto en sí depende de algo, depende de las fuerzas intermoleculares, ya sea de atracción o cohesión y de repulsión. Depende de estas dos fuerzas de acá, atracción y repulsión. Continuemos entonces. Ahora, hay que saber que ciertas sustancias pueden encontrarse de modo natural en los tres estados. La que comúnmente ustedes conocen y deben tener en cuenta vendría a ser el agua. El agua es el único, o mejor dicho, una de las únicas sustancias que se encuentra en sí de forma natural en los tres estados, o sea, sólido, líquido y gaseoso. Ahora, la mayoría después de las demás sustancias, materias, se presentan en un estado concreto. Eso quiere decir, digamos, que por ejemplo el oro, ¿en qué se presenta por lo general? Sólido. Ese es justamente su estado general, que lo vamos a encontrar naturalmente en la materia, en nuestro ambiente. Entonces ahora vamos a hablar de cada uno de estos estados. Comencemos. Estado sólido. El estado sólido, sus características principales. Estos van a ser obviamente de forma y volumen definido. Estos ya tienen una forma natural, que la mayoría de veces vamos a verlos así. Segunda característica que vamos a ver, estos no son compresibles. Tienen esa tendencia a ser incompresibles, también se podría decir. Por ejemplo, ahí vemos justamente los átomos de una sustancia, de una materia en estado sólido. Después, tienen alta densidad, son muy densos estas sustancias. Después, y el destacamiento general que se puede hacer. En estos casos, las fuerzas de atracción van a ser mayores que las fuerzas de repulsión. ¿Esto qué te quiere decir, alumno? Mira, fíjate esto. Como ves en el gráfico, los átomos que están acá, en este caso, en aquí, están unidos, están estables, no se mueven, todos están entrelazados. ¿Esto por qué se ocurre? Esto ocurre justamente por las fuerzas de atracción. Las fuerzas de atracción van a ser mayores y no van a permitir que los átomos en estos casos estén libres o estén muy separados. Van a estar unidos, interconectados en una posición, por así decirlo, casi inerte. Va a estar casi totalmente quieto. No se van a poder mover ni separar demasiado, que digamos. Van a estar de la misma manera siempre. Esto es porque justamente, como te indico, las fuerzas de atracción van a ser mayores que las de repulsión. Pero tú quizás te preguntarás y te estarás preguntando, y eras profesor, ¿qué? Pero, ¿qué pasaría en el hipotético caso de que ocurra lo contrario? De que las fuerzas de repulsión sean mayores que las de atracción. Eso es en otro estado que ya vamos a ver. Entonces, pasemos al siguiente estado. El siguiente estado de la materia que encontramos sería el estado líquido. Características. Estos también van a tener un volumen definido. Pero, ¿qué es lo que pasa a diferencia del estado sólido? De que estos pueden adoptar el la forma del recipiente. Por ejemplo, tu agua común o tu gaseosa, en sí tienen esta forma, por así decirlo, no, solo están adaptándose, están tomando la forma del recipiente o también dicho del contenedor. Después, ¿qué podemos también acotar sobre el estado líquido? Que son difícilmente compresibles. Pueden ser compresibles, sí, pero va a ser muy trabajoso poder justamente comprimir. Después,
vemos de que estos también poseen una densidad intermedia. No va a ser ni muy alta ni muy baja. Por ejemplo, acá están viendo en la imagen que estos son justamente los átomos, digamos, de esta sustancia. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué están así? Justamente a lo siguiente vamos a ir. Te dice, las fuerzas de atracción y de repulsión van a estar equilibradas. Mira, como te decía, todo va a depender de estas dos fuerzas de acá, atracción y repulsión. En este caso que son iguales, los átomos que estás viendo aquí no van a estar ni muy, como quien dice, estables, no van a estar rígidos, igual que el anterior caso donde en el sólido no podían ni moverse, ni van a estar sueltos. Por eso están, como quien dice, casi ni sueltos ni inertes. Van a estar así, por así decirlo, casi en libre movimiento. No están en libre movimiento, pero tampoco están totalmente inertes o quietos. A diferencia del estado siguiente, donde ya vemos el clásico estado gaseoso. En el caso del estado gaseoso, estos adoptan la forma y el volumen del contenedor. Esto es muy distinto, porque ya, digamos, por ejemplo, cualquier tipo de gas que tú tengas, lo pones en una botella, va a adoptar tanto su volumen como la forma de este. Ahora, estos sí tienen tendencia a comprimirse fácilmente. Por ejemplo, como te dije hace instantes, puedes poner cualquier tipo de gas en una botella y puede ser que la botella, su volumen, se comprima, el gas también va a comprimir su volumen. Caso muy distinto en un sólido no puedes hacer eso. En un líquido puedes hacerlo, pero te va a costar demasiado. En el gaseoso va a ser muy fácil. Su tendencia es a comprimirse. Ahora, estos poseen más bien muy baja densidad. Caso totalmente también contrario. Y después, nos falta hablar de las fuerzas. Acá es donde te decía, el estado gaseoso es totalmente contrario al estado sólido. En aquí justamente ocurre eso. Las fuerzas de repulsión son mayores que las de atracción, cosa que en el sólido te decía, las de atracción son mayores que las de repulsión. Y acá está, como te dije en una ecuación, Fa, fuerzas de atracción, son menores, Fa menor que fuerzas de repulsión, Fr. Por eso en este caso, en nuestra gráfica que estás viendo aquí, te das cuenta que los átomos están totalmente dispersos, están libres, por así decirlo, porque las fuerzas de repulsión son mayores. Por eso justamente que ocurre esta tendencia, por eso se provoca este estado. Ahora, continuando, vamos a hablar del cuarto estado de la materia, que no es muy conocido quizás, pero tenemos que hablar de él, que vendría a ser el plasma. El plasma es el cuarto estado de la materia, y en sí, ¿por qué se caracteriza el plasma? Porque este va a estar conformado por cationes, o sea, átomos con carga eléctrica positiva. Y también va a tener electrones y neutrones. Mira, ejemplos de plasma, por ejemplo, si no conocías. El Sol es en sí un plasma gigantesco. Esa estrella que nosotros vemos todos los días es en sí una forma de estado plasmático. Por ejemplo, aquí en esta gráfica que están viendo, en la primera, es en sí una bola de plasma. Acá es justamente donde se representa. Otro ejemplo, los rayos. Los rayos son justamente otra forma de estado plasmático. Y ahora mira, tienes que recordarte algo muy importante. Yo te he dicho que habían 4 estados, es cierto. Pero recuérdate que ahora actualmente hay 2 estados más de la materia. Estos 2 estados, ¿cuáles son? El primero, digamos, el quinto estado de agregación de la materia sería, acá está, el Bose-Einstein. ¿Qué es el estado del Bose-Einstein? Es en sí un condensado que va a darse solo en ciertos materiales. ¿Pero por qué se provoca? Porque estos materiales van a estar a temperaturas
temperaturas muy cercanas a 0 grados Kelvin. Otra característica de este condensado de Bose-Einstein, que va a tener un nivel mínimo de energía, o también podemos llamarle un nivel fundamental. Y después continuamos con el sexto y último estado de la materia, los fermiónicos. Estos también van a ser otros condensados, que a su vez, ¿por qué se provocan? Porque también van a estar cercanos a temperaturas bajas, temperaturas muy bajas, cercanas al cero absoluto. Pero entonces, ¿por qué se diferencia del de Bose-Einstein? Porque estos van a adquirir superfluidez. Estas son las características de estos dos estados que quizás no conocías hasta la fecha, pero actualmente existen. Los condensados de Bose-Einstein y los fermiónicos. Ahora, hablemos del siguiente caso. Cambios de estados de la materia. ¿Qué vamos a ver nosotros en los cambios de estado de la materia? Pues simplemente van a ser cambios, como su mismo nombre lo dice, que fundamentalmente van a afectar al aspecto físico, solamente en sí su aspecto físico. Porque mira, con que una materia, una sustancia cambie de estado, no quiere decir por eso de que se va a convertir en una nueva sustancia. Aunque sea acá, subráyalo, esto acá. No se va a dar estas nuevas sustancias. No hay nuevas sustancias, simplemente eso. Ahora mira, vamos a ver justamente el siguiente ejemplo, donde vamos a explicar todos los cambios de estado de la materia. Primero que nada tenemos un hielo. Este hielo, ¿en qué estado va a estar? Sólido. Va a pasar por un cambio de fusión. ¿Hacia qué estado? Líquido. Ahí tenemos justamente un vaso con agua en estado líquido. Ahora, este líquido va a pasar a otro cambio, al estado gaseoso. ¿Pero cómo se va a llamar ese cambio de líquido a gaseoso? Vaporización. Y acá, por ejemplo, lo vemos de que va a estar saliendo el agua como un gas. Acá está saliendo tu agüita. Entonces, ahora, ¿qué pasaría en el hipotético caso que nosotros queremos regresar a nuestra agua líquida para poder tomarla? Entonces, este cambio de gaseoso a líquido, ¿cómo se va a llamar? Condensación. Cuando pasas de gaseoso a líquido se llama condensación. Ahora, siguiente cambio de estado de la materia. ¿Qué pasa si es que tú tu líquido lo quieres transformar a un sólido? Pues simplemente ese cambio se llama solidificación. ¿Hasta ahí cuántos estados tenemos? Tenemos 4 estados de la materia. Pero ¿qué pasaría si que nosotros queremos hacer algo más brusco? Ya no queremos pasar de sólido a líquido a gaseoso. Queremos, sino cambiar de frente, del sólido hacia el líquido. Pues este cambiecito sí existe y se llama sublimación, pero sublimación directa. Y si nos ponemos más, no sé, nos pituqueamos un poco, ¿qué pasaría si es que queremos cambiar ahora al revés? Queremos hacerlo más difícil. Queremos pasar de un gas a un sólido. Pues esto también se llama sublimación, pero indirecta. Entonces hasta aquí quedarían justamente nuestros cambios de estado de la materia. Pero mira. Te voy a dar algo, un pequeño truco que tienes que acordar también, para que no te agarren en cualquier examen, en cualquier prueba que te puedan dar. Este estado de acá de la materia llamado vaporización, acuérdate que hay clases, hay tipos de vaporización, y son 3. Vamos a llamar al primero evaporización, el segundo ebullición y el tercero volatilización. Esos son los 3 tipos de vaporización. Acuérdate esto de acá, fundamentalmente. Vaporización hay 3 tipos. Es el único caso de cambio de estados de la materia donde en sí un cambio va a tener 3 tipos distintos. Vaporización pueden ser o evaporización o ebullición y volatilización. Entonces, hasta aquí quedaría nuestra clase del día de hoy. Y entonces, chicos, ya saben,
todo este tema que ya estamos viendo sobre materia, tienen que tenerlo muy memorizado para poder seguir avanzando. Ya se han dado las pautas generales sobre todo este temita de acá. Entonces miren, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier queja, cualquier trauma que tengan, ya saben, simplemente coméntenlo. Pónganlo en la caja de comentarios, manden mensajes aunque sea por las redes sociales con tal de que se absuelvan esa duda. Nunca se queden con las dudas, chicos. Es lo fundamental que yo siempre les voy a decir. Entonces nos quedaríamos nosotros por la clase de hoy. Esto sería todo. Y simplemente se despediría de ustedes el profesor Jordi Sucupocamamani como siempre. Ya saben, chicos, cuídense. Hasta luego.